Bárbara fue la primera en salir por la enorme puerta del cementerio. La situación era terriblemente agotadora, y no quería mirar todo lo que ocurría a su alrededor. Los cuervos, la gente sufriendo. Un sinfín de lágrimas y dolor. Pero no en su funeral. Solo había 3 personas en su ceremonia: ella, su hermano y el difunto. Muy bien, vamos, entra en el coche. Yo también me estoy cansando de ver todo esto, dijo Peter. El hermano puso la palma de la mano en el hombro de su hermana. Ella sonrió ligeramente. Le alegraba que estuviera de su parte y que no fuera a regañarla por no haber llorado con suficiente sinceridad la muerte de su padre. Era difícil decir que su padre era un hombre bueno, amable y comprensivo. Faina ya nos está esperando. Espero que se lo tome todo con normalidad, dijo Bárbara. Pero no nos juzgará. Después de todo, no apareció en el funeral de su propio hermano. Eso dice mucho de la clase de hombre que era, dijo Peter riendo entre dientes. Bárbara se detuvo un segundo. Miró hacia atrás, en dirección a la tumba de su padre, oculta tras los árboles. Todos estos años ambos habían esperado que algún día dejara de arruinar la vida de todos los que le rodeaban. Un hombre despiadado, dañino, inflexible, totalmente inadecuado en cuestiones de educación. Desde que era pequeña, Bárbara había deseado que se pudriera en la tumba después de cómo la trató de niña. Siempre recordará aquellas caricias, ese trato anormal hacia ella. Tuvo que trabajar durante mucho tiempo con un psicólogo, y luego con un terapeuta para superar el trauma y aprender a vivir con normalidad. El mero recuerdo de él la ponía enferma. Por supuesto, de adulta su padre entornaba los ojos y decía que nada de eso había ocurrido, que todo era una tonta fantasía infantil. Pero ella recordaba perfectamente lo que había pasado y cómo la había afectado. Bárbara subió al coche con su hermano. Agachó la cabeza, mirando la pantalla de su teléfono. Otro mensaje del trabajo. No quería recibir más encargos todavía. Solo quería descansar un rato, porque las cosas se le estaban acumulando demasiado. Cerró los ojos y se recostó en la silla. Su hermano la miró ansioso, le cogió la mano y le sonrió ligeramente para animarla. No te preocupes, todo mejorará poco a poco, todo se olvidará. Recordaremos lo mucho que le odiábamos. Sé que no puedes decir eso, pero me alegro de que el viejo loco esté ahora en la tierra húmeda. ¿Quién sabe cuánto más mal podría haber hecho? Bueno, es hora de irnos, dijo Peter. Salió lentamente del aparcamiento que había junto al cementerio. Bárbara miró a su hermano. Tenía una sensación extraña, como si estuviera en un sueño. Era como si todo lo que estaba sucediendo ahora fuera irreal. Vio que su hermano parecía perfectamente feliz, como si todo esto solo le divirtiera. Ambos se habían alegrado cuando recibieron la noticia de que no volvería a hacerles daño, de que su corazón se había parado y de que era hora de encargar un ataúd. Toda su vida su padre había estado ahorrando dinero, incluso en comida, guardándolo para cosas desconocidas, invirtiéndolo en algunas actividades dudosas y privando a sus hijos de todo. Así que sus hijos decidieron que podían hacer lo mismo con él. La ceremonia más barata, el ataúd más barato. Todo lo que se podía ahorrar, lo ahorraban. Y ahora que el cementerio había quedado atrás, ambos pensaban que nunca volverían aquí de buena gana. Cuando el coche giró bruscamente y entró en una pequeña carretera a lo largo de los campos, el cementerio ya no era visible en la distancia. Bárbara se sintió aliviada. La mera constatación de que no volvería a verle, y de que nunca más sus patas grasientas volverían a tocarla, aunque había crecido y aparentemente podía sobrevivir al dolor con dignidad como adulta, seguía odiándole y estaba dispuesta a llevar ese odio a lo largo de su vida. ¿Crees que Faina volverá a hablar de que tenemos que conseguir la herencia de nuestro padre?, preguntó Bárbara, que al menos quería hablar de algo. Peter se encogió de hombros. Condujo lentamente por la concurrida autopista cuando por fin tuvo la oportunidad. Bárbara pudo ver que estaba aliviado. Empezó a caer una ligera llovizna. Las nubes oscuras que habían envuelto el cielo se iban espesando poco a poco. ¿Qué herencia podría tener allí? Esa casa en el campo. Siempre me había sentido incómoda allí. Espeluznante. No sé. Especialmente desde que mamá desapareció. A veces siento que no pertenezco allí. No sé cómo explicártelo. Peter dijo. Aunque consigamos algo, que no estoy nada seguro de que lo consigamos,
Lo único que me importa ahora mismo es deshacerme de él para no volver a tocar su propiedad ni su recuerdo. Peter no sabía lo que su padre le había hecho a su hermana, su propia hija, y por eso seguía siendo más o menos tolerante con él. Bárbara nunca se lo había contado. Temía que si se enteraba simplemente mataría a su propio padre o lo dejaría inválido. Y conociendo a su padre, era muy fácil que se hiciera pasar por víctima y que luego redactara un informe, dejando a su propio hijo en la cárcel. Bárbara se había prometido a sí misma que nunca se lo contaría a su hermano, ni siquiera cuando su padre ya no estuviera vivo. Y ahora, mientras se dirigían a casa de Faina, Bárbara se sentía aliviada porque ahora, aunque fueran a casa de su padre, ya no habría nadie. Y nunca más habría todo el acoso, el vil comportamiento que ella recordaría el resto de su vida. Y cada vez que recuerde lo que él le hizo de niña, pensará en el hecho de que ahora yace bajo tierra, y que pronto será devorado por los gusanos. Mientras Peter conducía hacia la ciudad, se le notaba en la cara que se sentía aún mejor, como si todo aquello le hubiera animado. Peter tenía ahora problemas en el trabajo, problemas con su mujer, pero al parecer, la muerte de su padre le había dado más fuerzas, una especie de confianza en el futuro. ¿Quién lo hubiera pensado? Por lo general, la muerte de un padre provoca un gran dolor en los hijos, pero esta vez los niños estaban dispuestos a organizar una fiesta en lugar de una cena conmemorativa. El coche se detuvo ante el nuevo y hermoso edificio donde vivía Faina. Faina, la hermana de su padre, tenía un aspecto extraño. Incluso cuando Bárbara era pequeña, había visto lo diferente que era Faina de su hermano. Y personalmente, a la propia niña le tranquilizaba mucho esta diferencia. Si de su padre siempre podía esperar algún comportamiento desagradable, sobre todo cuando bebía un poco, de su hermana no había tal expectativa. Faina era una mujer muy amable y cariñosa que nunca dejaba a nadie en apuros. Bárbara siempre lamentó no haber contado nunca cómo la trataba su padre. Al fin y al cabo, quizá Faina, al oír su historia, se habría apiadado de ella, la habría acogido y se habrían acabado el tormento, los miedos, el dolor y un enorme trauma de por vida. Cuando Bárbara conoció a Faina, la niña tenía unos 7 años, pero ya entonces sufría por su padre. Faina parecía una mujer corpulenta de grandes mejillas. Tenía una gruesa expresión severa en la cara y una risa tremenda. Ahora, cuando Bárbara abrió la puerta, seguía siendo la misma mujer la que estaba delante de ella. Pero ahora su piel era pálida y su constitución muy delgada. Un corte de pelo corto acentuaba la textura de su rostro. Faina abrazó primero a Bárbara y luego a Peter. Les indicó que entraran en el piso y exhaló al cerrar la puerta. Cerró los ojos, rezó a los cielos para que por fin se acabara todo, y se dirigió a sus sobrinos. Faina no ocultaba que también se alegraba de que su hermano ya no estuviera vivo. Al parecer, ya había bebido suficiente sangre de ella en toda su vida. A veces Bárbara deseaba poder contárselo todo a Faina. Quizá cuando el hermano de Faina era adolescente, le había hecho lo mismo a ella. Bueno, por fin. Pensé que estarías aquí durante horas debido a la lluvia. Ven, siéntate. Te daré de comer. Te calentarás un poco. Faina parecía de buen humor, satisfecha. Sonrió ligeramente, y había tanto cariño en esa sonrisa que enseguida apareció un ambiente cálido y agradable. Pensé que nos íbamos a quedar allí atrapados, pero, de alguna manera, lo hicimos todo muy deprisa. Los obreros llegaron antes, y dio la casualidad de que terminamos todo el trabajo media hora antes. En cuanto echaron el último terrón de tierra, nos fuimos enseguida. Tendrías que haber visto cómo nos miraban todos aquellos obreros. Decían, «Oh, a nosotros nos gusta juzgar a todos los que no son tan buenos. Eso es lo que hacemos. Así que si alguien muere, todos se quedan llorando, sin encontrar un lugar a donde ir. Excepto que no saben cómo era tu padre. Yo bailaría cancán en su tumba. Dios, no está bien decir eso, pero que la tierra sea una losa de hormigón para él», dijo Faina. Bárbara la miró con una sonrisa. Bárbara tenía pocos recuerdos de su madre, solo fragmentos. A veces el rostro de una mujer bonachona y hermosa, con el pelo liso, castaño y brillante como el agua. A Bárbara le gustaba pensar que su madre se parecía mucho a Faina en el carácter. A veces le preguntaba a Faina por su madre, pero ella solo movía la cabeza negativamente, como para demostrar que no sabía ni recordaba nada. Aunque por su cara era obvio que era mentira.
Os diré una cosa, hijos míos. Id directamente a casa de vuestro padre lo antes posible. A saber a quién se la habrá dejado. Tal vez no reciban nada porque ese viejo tonto decidió dárselo todo a los indigentes. Podría habérselo dejado todo a su compañero. Es tan corrupto. Ya he olvidado cómo se llama ese bastardo, dijo Faina. Hablamos de él cuando estábamos en el coche. No quiero ir allí. Otra vez esos recuerdos, el dolor, la decepción. No quiero. De verdad que no quiero. Que todo quede en el pasado para no tener que recordarlo nunca más, dijo Peter. Faina lo miró con incomprensión. La mujer sonrió. Faina se sentó justo enfrente de él. Si no aceptas la herencia de tu padre, solo le harás el juego. Estará hirviendo en el caldero y se alegrará de haberte hecho un favor aquí. Tenemos que castigar a este bastardo, y castigarlo apropiadamente. Te das cuenta de que ha estado guardando todo ese dinero en alguna parte, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que averiguar dónde está todo ese dinero. O tiene algunos diarios en casa, o algunas conversaciones. ¿Quién sabe cómo lo guardó todo? Deberíamos ir, registrar toda la casa, llevarnos todo lo de valor y dejar que esta ruina de madera se pudra, dijo la mujer. No sé, no creo que sea necesario, dijo Peter. El joven sacó un cigarrillo y miró a su tía. Ella le tendió el cenicero y puso los ojos en blanco. Siempre le prometía que lo dejaría, y cada vez resultaba que no iba a dejarlo. La última vez que Peter vino, dijo que no había fumado en un mes. Luego volvió. Dijo que no había fumado un cigarrillo en 3 meses, y ahora empezaba a fumar de nuevo, uno tras otro. Sabía que no pasarían meses antes de que su sobrino volviera y dijera que lo había dejado todo, pero al final volvería a su mal hábito. Bárbara ya no prestaba ninguna atención a las promesas de su hermano. No, si se trataba de la familia, del trabajo, él siempre cumplía sus promesas, llegaba a tiempo, ayudaba con dinero si era necesario. Siempre decía cuándo podía ayudar. Y era un hombre de palabra. Pero en cuanto todo empezaba a tocar malos hábitos, se le acababa la paciencia muy rápido. No sé. No creo que sea buena idea involucrarse, dijo Peter. Piénsalo. ¿De verdad guardaba dinero en casa? Sí, le sorprendería que alguien lo descubriera, le vaciara la hucha y lo dejara en la miseria. Tan mendigo como nos había dejado a nosotros durante años. Pedro se enfadó al recordar esto. Su rostro se volvió desagradable, todo apretado, como si intentara no pensar en ello. Pero al mismo tiempo sus pensamientos estaban constantemente centrados en lo que estaba sucediendo. Volvió a recordar el comportamiento de su padre, sus palabras, sus promesas, y le dio mucha rabia. ¡Qué tonto! Su padre nunca confiaba en los bancos, en ninguno de esos sitios. Guardaba el 100% de su dinero en casa. Quizás haya algún tipo de caja fuerte secreta, o algún tipo de ventanilla. No sé qué demonios había en ese cráneo suyo. Dijo de mala gana. Te sugiero encarecidamente que vayas allí y le pongas las manos encima antes de que alguien más se haga con su dinero. Era un bicho raro, créeme. Sé mejor que nadie lo feo que era. Así que sería estupendo que emplearas todo su dinero en algo bueno para que pudiera suicidarse. La propia Faina se enfadaba cuando hablaba de su hermano, y Bárbara se sentía segura cuando estaba cerca de ella. Se podía confiar en esta persona. Esta persona nunca les traicionaría, siempre estaría de su lado. Vale, tenemos que pensar en esto. No quiero decidir nada todavía. Estoy terriblemente molesto por todo esto, dijo el joven e inmediatamente cogió otro cigarrillo. Su hermana le puso la mano en la palma y él guardó el paquete. Cuando salieron de casa de Faina, no podían hablar de otra cosa que no fuera la casa de su padre. ¿Merecía la pena ir allí? ¿Y valía la pena empezar esta búsqueda desde la nada? Pedro estaba piadosamente seguro de que no había nada en la casa. Su padre debía de haberlo escondido todo muy bien, y probablemente ni siquiera iba a hacer ningún intento por ayudar a sus hijos incluso después de muerto. Pedro estaba seguro de que cuando recibieran el testamento, ni siquiera estarían allí. ¿Qué te hace pensar que no deberíamos ir? Me doy cuenta de que tenemos malos recuerdos de él. Pero Faina tiene razón. Bárbara dijo. Deberíamos coger ese dinero. Nos lo merecemos, después de todo. Ese bastardo arruinó nuestras vidas. Al menos compensémoslo de esa manera, en lugar de ver cómo todo va a algunos de sus amigos. Bárbara tenía razón. Peter simplemente no podía superar su propio orgullo, ir allí, lidiar con viejos recuerdos,
un enorme trozo de dolor pasado. Está bien, te llevaré a casa. Luego pensaré qué hacer después. Recogeremos tu coche del taller mañana. No lo sé. Necesito despertarme con estos pensamientos, pensar en ello con la cabeza despejada. No creo que sea una buena idea. Una premonición. No sé cómo describirlo. Nunca nos ha pasado nada bueno en esta casa. ¿Qué te hace pensar que esta vez tendremos suerte?, preguntó. Bárbara se limitó a encogerse de hombros. Ni siquiera sabía qué decirle o cómo protestar. Salió del aparcamiento y condujo hasta la casa de Bárbara. Tenía un pequeño piso casi en el centro de la ciudad, junto al parque. Y era un piso que adoraba. Peter vivía a unos kilómetros. Tardó unos 20 minutos a pie, y aún más rápido en coche. La llevó a casa. Se despidió. Prometió pensárselo, y se marchó. Bárbara subió a su piso, e inmediatamente sintió lo bien que se sentía ahora. Cerró los ojos, pensando que nunca volvería a ver a su padre, nunca sentiría sus manos, su asqueroso aliento, nunca vería sus ojos llenos de sangre por la ira. Recordaba perfectamente su comportamiento, sus acciones, las cosas terribles que había hecho. Y ahora se sentía muy aliviada al saber que yacía en la tierra húmeda, que nunca volvería a tocarla. Aquí estaba, la felicidad más verdadera. Se tumbó en la cama, llorando de felicidad, esperando que si había un juicio superior, su padre ardiera en el infierno. Vio sus dibujos animados favoritos toda la noche para distraerse un poco, y repasó mentalmente cómo iba a seguir con su vida. Cuando sonó el timbre, se levantó despacio y se acercó sigilosamente a la puerta, pero ni siquiera iba a abrir. Miró por la mirilla. Cuando estuvo segura de que era su hermano, dio 3 vueltas a la llave en la cerradura, y lo miró desconcertada. Desde luego, no esperaba que apareciera en su puerta en mitad de la noche. ¿Puedo pasar?, le preguntó. ¿Te has vuelto a pelear con tu mujer?, preguntó ella, dejándole entrar en el piso. No lo sé, supongo. No quiero hablar de eso ahora. Escucha, he estado pensando que quizá deberíamos ir a casa de mi padre. Y no solo porque podamos encontrar algún tesoro o algo que haya escondido allí. Es solo que de repente me pregunté si él sabía algo sobre nuestra madre. Peter habló, y cada palabra sonaba menos segura que la anterior. Era evidente que debía de haber ensayado el discurso antes de intentar convencerla. Ella le miró fijamente, sin saber si hablaba en serio o no. Todo era extraño, demasiado extraño. Había dicho que nuestra madre se había ido, que nos había dejado. Apenas la recuerdo. Pero no creo que debamos desconfiar de él aquí, dijo Bárbara. E incluso ella se sorprendió de sus propias palabras. Había decidido confiar en su padre. Incluso sonó descabellada, así que tuvo que calmarse un poco. Mira, yo la recuerdo mucho más que tú. Ella no podía dejarnos. Y creo que mi padre está definitivamente involucrado en todo esto, dijo el joven. Tenemos que ir a echar un buen vistazo a la casa, abrir el estudio de papá y echarle un buen vistazo a todo. Creo que ahí tiene algo que nos ha estado ocultando, y lo ha seguido ocultando, aunque espera que nunca lo encontremos. Bárbara pensó que decía la verdad, pues en realidad era poco probable que su madre los hubiera abandonado, y lo más probable es que el padre, que en general muy pocas veces hablaba con sinceridad y honestidad de nada, pudiera haberles engañado fácilmente. Y en este caso me doy cuenta de que puedo ir solo, pero me alegraría mucho que vinieras conmigo. Sé lo duro que será para ti, pero no quiero ir sola. Los recuerdos son demasiado duros, dijo Peter. Movió la cabeza negativamente. Bárbara pensó de pronto que si él supiera lo que su padre le estaba haciendo, de ninguna manera le habría pedido que fuera con él a esa horrible casa. Bárbara sabía que en cuanto cruzara el umbral de aquella casa, lo recordaría todo, y esos recuerdos la inundarían, haciéndola llorar durante semanas. Muy bien. Entonces iremos directamente mañana. Tengo el fin de semana libre, si se puede llamar así. Entonces tú y yo nos reuniremos, iremos y veremos todo. Pero hagamos un trato. Si no encontramos nada allí, abandonaremos la maldita casa, y no volveremos nunca más, dijo Bárbara. Bárbara daría mucho por no estar viajando con su hermano ahora mismo, pero no podía dejarlo solo con esos miedos. Era mucho más fácil superar las dificultades juntos, y lo único que deseaba era que todo pasara rápido, como si quisiera saltarse esta situación, no pensar en su padre ni en su comportamiento,
olvidarlo como un mal sueño. De acuerdo, trato hecho. Muchas gracias. Si por algún milagro mi padre nos deja la casa en herencia, la venderé yo mismo, así que no tendrás ni que tocarla, dijo Peter levantando las palmas de las manos conciliadoramente. Y ella asintió, aparentemente en señal de aprobación y agradecimiento por no tener que volver allí, salvo en una única ocasión. Cuando Peter ya le había contado la conversación que había tenido con su mujer, Bárbara se dio cuenta de que no se iba a casa. Se quedaba a pasar la noche en casa de ella, así que tenían que cocinar algo juntos, cenar y hablar de algo que no tenía nada que ver con su padre ni con su pasado juntos. Bárbara se fue a la cama con recuerdos del pasado. Normalmente antes de acostarse intentaba distraerse para no pensar en nada, para no recordar lo que le había pasado y que había dejado en ella un trauma tan terriblemente profundo. Era duro y le daba miedo. La voz que sonaba desde algún lugar de su interior la hacía encontrarse una y otra vez atrapada en sus propios recuerdos. Le daban ganas de llorar solo de pensar que todo empeoraría. Allí estaba, la casa grande y vieja que su padre había heredado de su abuelo. Papá adoraba esta casa. Cada vez que cruzaba el umbral, se convertía en un terrateniente salvaje que quería mandar a todo el mundo, burlarse de todos los que supuestamente no se ajustaban a su nivel de vida habitual. El comportamiento de mi padre cuando estaba aquí era repugnante. Y teniendo en cuenta que pasaba el 90% de su tiempo en la casa, no era de extrañar que no tuviera más amigos que los de su propia clase. Allí estaba, la enorme casa. Entraba en ella, cada paso crujiendo como si gritara, llorando. Y cada noche esta casa se convertía en una prisión para los dos niños que quedaban al cuidado de su padre. Si Pedro podía escapar a los sigilos de su padre en la noche, la niña no podía. Y en cuanto lo recordó, inmediatamente las lágrimas acudieron a sus ojos, un miedo abrumador y pesado surgió en su pecho. Gritó, saltando de la cama y mirando a su alrededor, dispuesta a luchar contra él. Y las sensaciones eran las mismas que entonces, y los recuerdos vívidos. Pero no pasaba nada. Ahora era una adulta en su piso, y su padre estaba alimentando gusanos en el suelo. Volvió a acostarse, pero esta vez tuvo un sueño. Caminaba sobre hierba seca, y aunque al principio era verde, apenas tocada por el sol abrasador, poco a poco se iba secando. Bárbara miró la hierba y comprendió que era un mensaje para ella. Y entonces la hierba, que ya se había vuelto amarilla, empezó a desaparecer. Ahora caminaba sobre un suelo que se había secado bajo sus pies, agrietado en distintas direcciones. A veces, cuando miraba por esas grietas, le parecía que cientos de ojos la miraban. La miraban, parpadeaban y se escondían, como si salieran de sus grietas y la miraran de nuevo. De algún modo, en su sueño no tuvo miedo, aunque en la vida probablemente se habría asustado ante semejante espectáculo. Pero siguió caminando, tratando de ignorar el hecho de que estaba siendo observada por esas extrañas criaturas de debajo de la tierra. Siguió caminando, obligándose a caminar, venciendo el miedo. Un viejo árbol seco se alzaba delante de ella, y parecía balancearse lentamente, aunque no había viento. Eso era, dijo Bárbara. Se acercó al árbol, puso la palma de la mano sobre él, lo sintió latir, como si hubiera un corazón dentro de ese árbol, y pudiera sentir su ritmo. Bárbara. Se oyó una voz. Bárbara miró a su alrededor y de repente vio a su padre. Era mucho más grande que cuando estaba vivo. Imponente, enorme, listo para abalanzarse sobre ella en cualquier momento, listo para hacerla arrepentirse de haberse presentado en la maldita casa sin permiso. Volvió a verse como una niña pequeña, una niña que no podía defenderse, y el miedo la atravesó tan bruscamente que se quedó sin palabras. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Él estaba de pie sobre ella, riendo como entonces, y el enorme árbol que ya estaba detrás de ella extendió de repente sus ramas y la envolvió con sus ramas secas y espinosas. La constriñeron, privándola de cualquier posibilidad de luchar, de cualquier posibilidad de resistirse a él. Gritó, chilló. De repente, la mano de él le tocó el hombro. Bárbara abrió los ojos y vio a su asustado hermano que se cernía sobre ella. La luz del sol ya entraba en la habitación. Cogió el teléfono y vio que eran las 7. Gritabas así. Parecía que tenías una pesadilla. Ni siquiera sabía si debía despertarte así,
pero decidí despertarte antes de que te volvieras completamente loca. Me dijo, vamos, prepárate, iré a hacer café mientras te despiertas. Ella asintió, sin decirle nada. El sueño que tenía ante ella era como el cuadro más enorme y colorido. Se quedó mirándolo, dándose cuenta de que no podía hacer nada para cambiarlo. Se sentía fatal, todo a su alrededor se enroscaba en un tubo, y ella se limitaba a observar sin poder hacer nada al respecto. Se obligó a levantarse, se lavó la cara con agua fría, se cambió de ropa, se sentó a la mesa y tomó unos sorbos de café. Se sentía mucho mejor. Oyó a su hermano encender el mechero, le vio asomarse al balcón, apoyando ambas manos en la barandilla. ¿Quizá lo había adivinado todo? Tal vez lo sabía todo, y por eso reaccionaba así ante su espeluznante sueño. Ella no le diría nada ni ahora ni después. Era hora de hacer las maletas. Tenía que ir a casa de Faina a por las llaves. Quizá desayunar allí y luego ir a la casa espeluznante. Bárbara bajó hacia el coche. La voz de su padre aún resonaba en su cabeza, llamándola. Podía sentir sus manos desfiguradas por el duro trabajo. Se encogió, se obligó a calmarse un poco. Su hermano tenía razón. Podría volverse loca si no se calmaba. Se dio cuenta de que estaba atrapada en su propio miedo. A pesar de su trabajo con especialistas, de vez en cuando perdía el control de sí misma y empezaba a sentir ese miedo tan claro, tan pesado como siempre. Vale, ahora iremos a por las llaves. Allí tiene comida para nosotros, así que será mejor que desayunemos. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaremos en esta maldita casa? Escucha, quería hablar contigo. Puedes quedarte en casa de Faina si quieres. Iré por mi cuenta si quieres. De verdad. Al parecer, cuando te propuse venir conmigo, no tuve en cuenta muchas cosas, dijo Peter. No pasa nada. No puedo esconderme en un capullo todo el tiempo. Hace falta valor para enfrentarte a tu propio miedo, dijo ella. El hombre se encogió de hombros. Sin embargo, no sabía qué decirle. Al fin y al cabo, si se chivaba, no saldría nada bueno para los dos. Sería mejor que fingieran no conocer ese terrible secreto. Así al menos podrían mantener intacta su relación actual. Cuando llegaron, Faina los saludó completamente somnolienta. Bueno, hijos míos, por fin nos hemos decidido. Así es, ya era hora, ya es hora de acabar con todo, dijo con una sonrisa. Coged el dinero, las joyas. No sé qué más encontrarás allí, pero no te arrepentirás de haber ido. Puede que tu padre fuera un bicho raro, pero también era un superhéroe famoso, lo que significa que tenía mucho dinero. No quiero que sus amigos raros se queden con nada de eso, dijo la mujer. Peter asintió. Miró a su hermana, como si temiera que en cualquier momento se negara a ir con él a alguna parte. Y se preocuparía de estar solo, de tener que enfrentarse solo a todos esos recuerdos. Mira, si quieres, iré contigo, pero no esta noche. Puedo ir la semana que viene. Este es el trato. Si vuelves y te das cuenta de que no puedes ni cruzar el umbral, iré contigo la semana que viene. ¿Trato hecho? Faina sugirió. ¿Crees que nuestro padre podría haber tenido algo que ver con la desaparición de mamá?, preguntó Bárbara de repente. Faina entornó los ojos sorprendida, porque no se había esperado una pregunta así. Miró a la chica y ni siquiera supo qué decirle, porque cualquier palabra de justificación sería inapropiada ahora. Digámoslo así. Hubo una investigación. La investigación no encontró nada. No voy a juzgar, por mucho que me gustaría. Si fuera por mí, habría encerrado a tu padre antes de que nacieras. Pero ese hijo de puta siempre tiene suerte. Como si la mano del diablo lo protegiera del castigo eterno, dijo Faina. ¿Tú qué crees?, preguntó Peter. Solo ahora Faina se dio cuenta de que no iban allí por dinero, sino para descubrir el misterio. Quieren averiguar algo más sobre su madre, que desapareció tan repentinamente. Sinceramente, creo que la volvió loca. Ella simplemente no podía soportarlo. Ella tenía la opción de soportarlo con usted o irse. Creo que realmente se fue simplemente porque no podía soportarlo más y sin embargo no podía llevarte con ella. Quizá pensó que cuando ganara dinero volvería a por ti, te llevaría con ella y tendría una vida normal. Pero quién sabe cómo era realmente su vida allí. Faina dijo. No creo que nos dejara voluntariamente, dijo Peter. Sí, sé que es muy difícil de creer, pero a veces la gente hace cosas ilógicas para salvarse.
Yo no la juzgo en absoluto, la verdad. Sé exactamente cómo era mi hermano. Es una tontería juzgar a alguien que vivió tanto tiempo con él, dijo ella. Faina decidió cerrar el tema, desvió la conversación en otra dirección. Cuando se despidió de sus sobrinos, estaba de un humor absolutamente ruinoso. De hecho, sospechaba que su hermano era el culpable de la desaparición de su madre. Estaba 1.000.000% segura de que no encontrarían ninguna prueba y de que aquella casa no les ayudaría en nada. Bárbara se sentó en el asiento del copiloto y pensó que sería estupendo que viajaran en 2 coches. Así podría hacer las maletas y marcharse en cualquier momento, dejando a su hermano en esta casa, y ella podría conducir sola hasta su casa. Faina los saludó con la mano y se alejó. Bárbara se dio cuenta de lo preocupada que estaba. Incluso se sentía un poco incómoda. Los 2 niños tenían la impresión de que la tía les ocultaba algo, pero no se molestaron en preguntarle. Al fin y al cabo tenía todo el derecho a no decir nada. Peter dio la vuelta al coche y lo condujo hacia la concurrida autopista. El trayecto hasta la casa de su padre fue aterradoramente rápido. Normalmente cuando Peter iba a conducir hasta allí, tenía que esperar en el tráfico. Esperaba a las afueras del pueblo, o de camino al pueblo mismo. Por término medio, el trayecto hasta la casa de su padre duraba varias horas. En el mejor de los casos, llegaba en 6 horas. Si se tenían en cuenta las paradas y los refrigerios. Esta vez llegaron en poco más de 3 horas. Bárbara, que no había esperado que llegaran literalmente en cuestión de horas, estaba simplemente estupefacta. Se estremeció mientras se acercaban. La gran casa donde habían crecido le parecía una prisión, una especie de oscuridad impenetrable, una pesadilla. Levantó la vista, escrutando todo a su alrededor. Agarró el pomo de la puerta, pero tuvo miedo de entrar. «Si quieres entro yo», dijo el hermano. «No, tengo que hacerlo yo», dijo Bárbara. Pero se respondía a sí misma más que a él. Bárbara caminó lentamente a lo largo del coche hasta la verja. Empujó suavemente la verja, que se abrió con un chirrido. Bárbara miró de arriba abajo la enorme casa, la prisión de la que finalmente había escapado. ¿Por qué demonios se había obligado a venir sola? Ya había sugerido que iría él mismo. ¿Por qué había aceptado? ¿Qué y a quién podía demostrar ahora? Se dirigió a la puerta cuando Peter ya la había abierto. Empujó la pesada puerta con el hombro. Se abrió con un chirrido pesado y sordo. Parecía una voz. Era aterradora. Se estremeció y se volvió hacia su hermano. Peter parecía perfectamente tranquilo. Al parecer, no le asustaban los ruidos. Entró en la habitación. Aunque nadie había estado aquí en las últimas semanas, podía ver claramente que la casa había estado abandonada durante mucho más tiempo. Su padre no había limpiado ni ordenado en mucho tiempo, ni siquiera había fingido que no le interesaba toda la casa. Quizá el único lugar que estaba más o menos ordenado era su estudio, donde comía, dormía y de vez en cuando iba al servicio o al baño. Bárbara siguió a su hermano. Peter fue directamente hacia el estudio, seguro de que solo allí podía haber algo de valor. Bárbara se quedó en la planta baja. Ni siquiera se dio cuenta de que su hermano había pasado y se quedó sola. No había nada digno de mención. Una enorme cantidad de polvo, basura, papeles de todo tipo. Sabía que, desde que ambos se habían marchado, su padre no había hecho ningún esfuerzo por arreglar la casa. Se dio cuenta de que no tenía sentido buscar objetos de valor fuera de su estudio. Bárbara se acercó a las estanterías, recorrió lentamente los libros con los dedos y encontró su favorito. Allí estaba, La Reina Margot. El libro que le había dado la oportunidad de no enfrascarse en todos los miedos que la perseguían tan frenéticamente en esta casa. Daría mucho por olvidar para siempre todo lo que había pasado aquí. Incluso estaría dispuesta a tener un accidente con tal de golpearse fuerte la cabeza, tener amnesia y librarse por fin de los duros y dolorosos recuerdos. «Bárbara, sube», dijo el hermano. «Sí, ahora mismo», contestó ella. Él no la esperaría demasiado. Estaría preocupado. Definitivamente bajaría a ver cómo se sentía y si estaba fuera de sí en esta maldita casa. Siempre se preocuparía por ella. Siempre pensaría que nunca se sintió segura en aquella casa. No importa cuántos años pasen después de la muerte de su padre, ella no se sentirá segura. Esta casa siempre será una prisión y una cámara de tortura para ella. «Ahora bajo», dijo Peter. Desde lejos, su voz sonaba exactamente igual a la de su padre. Bárbara se estremeció por lo repentino.
Miró fijamente en esa dirección. Solo entonces se hizo a la idea de que solo era su imaginación. No podía ser su padre. Había ido al funeral a propósito para poder verlo enterrado en lo más profundo de la tierra con sus propios ojos. Vio cómo vallaban el ataúd, echó el primer terrón de tierra y observó sin apartar la vista hasta que por fin lo enterraron. Había terminado, y ella era testigo de ello. «Voy para allá», dijo. Bárbara subió lentamente las escaleras. Cada escalón crujía, y cada uno de esos crujidos se asemejaba al grito o a los sollozos de una mujer lejana. Bárbara recordaba estar en la cama cuando era pequeña, oyendo a su padre subir estos escalones y estremeciéndose cada vez que se daba cuenta de que estaba a punto de subir. Pasó rápidamente por delante de la habitación en la que una vez había vivido. No quería ni siquiera tartamudear acerca de querer entrar y revolcarse en la nostalgia. Nunca había visto tanta nostalgia. Pasó entre cajas enormes que debían de estar vacías, y cuando entró en el estudio de su padre, se sintió incómoda. Su olor permanecía aquí, olor a sudor, a alcohol barato, a cuero viejo, a cigarrillos baratos. Todo junto olía exactamente como su padre. Cuando Peter miró a Bárbara, ella comprendió lo que quería decir. Él también olía ese olor. Debía de sentirse incómodo. «Mira, sé que esto es raro, pero siento como si nunca se hubiera ido. ¿Sabes lo que quiero decir?», preguntó. Bárbara asintió. Ella también tenía esa impresión, pero decidió no hablar de ello. Registraron toda la habitación. Quizá Faina estaba equivocada después de todo. «Bueno, volvamos con ella entonces. Tal vez ella sepa más aquí que nosotros dos», dijo Peter extendiendo las manos. Era obvio por su cara que estaba bastante decepcionado. Sin embargo, seguía queriendo demostrar la verdad. Quería demostrarse al menos a sí mismo que no habían venido aquí en vano. «Sabes, creo que deberíamos dejarlo ya. ¿Recuerdas cuando a papá le gustaban esas películas de espías?», preguntó Bárbara de repente, pegando la oreja a la pared. Sonaba como un muro de hormigón, pero entonces golpeó y el sonido se amortiguó. No podía creer que lo adivinara. «¿Qué espía eres?», dijo con admiración el chiquillo, que inmediatamente hizo todo lo posible por mover el enorme armario. Los niños se quedaron atónitos cuando, tras la muerte de su padre, encontraron la puerta de la habitación secreta detrás del armario. Pero aún no sabían que lo que verían allí les impactaría para siempre. «Vaya», volvió a repetir Peter. Se quitó el sombrero y se rascó la nuca, recorriendo con la mirada la amplia y espaciosa habitación, atestada de arriba abajo de todo tipo de carpetas, documentos, libros, extraños escritos. Aquí había colecciones enteras sobre diferentes maníacos. Ahora es un pasatiempo bastante popular. Sin embargo, ninguno de los niños se había fijado antes en algo así de su padre. Bárbara se acercó a la estantería que le atraía más que las demás. Pasó el dedo por encima de los libros negros. Sorprendentemente, a diferencia del resto de la casa, que estaba cubierta de polvo, espesa de suciedad, plagada de basura, esta habitación había sido llevada a la perfección. Al parecer, padre había estado aquí incluso en el último momento, horas antes de su muerte. Bárbara bajó un único libro encuadernado en negro. Al abrirlo, se sorprendió al ver que era una obra manuscrita. Enseguida comprendió que se trataba de los diarios de su padre. Abrió la boca cuando lo primero que vio fue una foto de su madre. Nunca la había visto. Era una mujer guapa y delgada, con el pelo largo y castaño recogido en una coleta. Su aspecto no era repulsivo, pero era imposible calificarla de belleza clásica, como abundaban ahora las redes sociales. Pero era atractiva. «¿Es mamá?». «Sí, es mamá», dijo Peter. Ambos miraron la fotografía. Ahora en silencio. No podían hacerse a la idea de que no volverían a verla. Peter cogió la fotografía, la hizo girar entre sus manos y luego miró a su hermana. ¿Le importaría que se la llevara? A ella le parecía bien, sobre todo porque, al parecer, había muchas fotos de ese tipo en los diarios de su padre. Echó un vistazo superficial a algunas páginas, y eso bastó para sacar conclusiones bastante desagradables sobre su padre. Era un hombre muy rígido e implacable. De inmediato se hizo evidente que nunca apartaba los ojos de su madre. La acechaba, la buscaba, no le daba vida,
A menudo ponía los puños en acción. Probablemente por eso había decidido huir, aunque hubiera tenido que sacrificar a sus 2 hijos por su libertad. Él la estaba buscando. ¿Y si hay algo en esos diarios que pueda darnos una pista de dónde está?, preguntó la chica. ¿Piensa que podría estar viva? Peter se encogió de hombros. Miró a su hermana, pero no quería decepcionarla. Si su padre sabía dónde estaba su madre, nunca la dejaría marchar. No podía esconderse de él. Tarde o temprano, la habría encontrado de todos modos. Mira, ha estado en diferentes ciudades. Aquí no hay nada. Diferentes fotos de dónde y con quién la vio. Tengo que conseguir todos esos malditos diarios y leerlos todos, exclamó Bárbara. Empezó a sacarlos con la pala. Pero él la agarró del brazo. La chica miró a su hermano detenidamente. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó él. ¿Y si está ahí dentro? Se quedó callado. Y en ese momento Bárbara se dio cuenta de que él lo sabía todo. Tal vez lo había visto todo él mismo por la noche. O tal vez lo había adivinado. ¿Quién sabe? Pero ni siquiera ahora quería hablar de ello con él. En silencio, recogió todos los diarios y los llevó al coche. Cuando volvió, su hermano seguía en la habitación y había hecho otro descubrimiento. Detrás de los tableros diversos había uno completamente cubierto de fotografías. Había líneas rojas que iban de foto en foto. Espera, hay algo que no entiendo. Hay diferentes años, nombres, fotos. Es algo que no tiene relación con mamá, dijo. Bárbara tomó una foto de esta pizarra. Aconsejó a su hermano no tocar nada aquí. ¿Quién sabe? Tal vez su padre estaba muy lejos de ser un ciudadano respetuoso de la ley, o tal vez tenía crímenes detrás de él que ambos nunca soñaron. Tengo que volver a casa. Quiero comprobar los antecedentes de mi padre, ver si sabía algo. Si tengo una posibilidad entre 100 de encontrar a mi madre, tengo que intentarlo, dijo Bárbara. Comprendía su afán, pero no estaba en absoluto dispuesto a dejarla marchar. Ahora se quedaría sola con sus diarios. No se sabía qué aprendería allí, con qué fuerza la golpearían esos nuevos conocimientos. Cuando Peter salió de la casa, vio una silueta bastante extraña. Un hombre alto con los hombros rojos estaba de pie justo al otro lado de la valla. Miraba hacia allí, como si intentara ver quién andaba por el patio. «¿Qué haces en casa ajena?», dijo el hombre con voz chillona, pasándose los dedos flacos por el pelo grasiento y sucio. Sonrió torcidamente, como si quisiera asustarlos. «Tío Ken, vete a casa», dijo Peter con bastante brusquedad. Odiaba a aquel vecino, que a menudo se comportaba igual que su padre. «Oh, Peter, ¿eres tú? Dios mío, nunca pensé que volvería a verte. Ya has crecido. Grande, igual que tu padre», dijo con voz complacida. Pero no le gustó nada la comparación. «No me parezco a él en nada», dijo Peter con calma. «¿Qué haces tú aquí? Mi padre ha muerto. Está enterrado. No deberías estar merodeando por aquí». Peter trató de hablar con calma, como si ensayara cada palabra para que no le molestara más. Se tensó, como si quisiera demostrarle a aquel hombre que no le tenía miedo, y que incluso en un enfrentamiento abierto podría defenderse con facilidad. «Estoy vigilando la casa. He recibido información de que nuestra empresa se quedará con la casa. Así que, mira, entras en mi propiedad», dijo Ken con una sonrisa de satisfacción. «Aquí en 6 meses, al igual que los derechos de herencia, así que ya veremos. Mientras tanto, mi hermana y yo estamos registrados aquí. Mientras sea nuestra casa, tenemos derecho a hacer aquí lo que queramos», dijo Peter algo cortante. Ken levantó las palmas conciliadoramente. Enseguida tuvo claro que no tenía sentido pelearse con aquel joven, con el que sin duda no resistiría ni las batallas verbales ni las físicas. Dio un paso atrás como si fuera a dejarles pasar al coche, pero Bárbara se dio cuenta de que los miraba con malos ojos. Agarró a su hermano por debajo del brazo, y él se dio cuenta de lo que temía. Le abrió la puerta para que subiera al coche. Una vez en el coche, Bárbara se sintió un poco más ligera, como si el miedo fuera a desaparecer poco a poco. Pero entonces aquel extraño hombre se agachó como si quisiera asustarlas mucho más de lo que lo había hecho allí en el patio. Se estiró en una sonrisa, revelando agujeros negros en lugar de dientes. «Jóvenes, deberíais venir aquí menos a menudo. Aquí soy yo,
tan fuerte y valiente, que me basta con miraros. Solo tu padre tiene muchos amigos aquí. No dejes que te arrastre a este pantano. Si no, vendrá a ver la casa y nadie volverá al pueblo», dijo Ken con una sonrisa. «Y la próxima vez vendremos con la policía para asegurarnos de que nadie venga a nuestra propiedad. Podemos tener guardias aquí si quieres. Y de todos modos tu amenaza no me inspira ninguna confianza. Tal vez deberíamos haber puesto un guardia aquí. Recuerdas que no tienes derecho a entrar aquí. ¿Lo recuerdas? Asegúrese de que no se pierda que hay cámaras en ambos lados ahora. Si te veo entrar en el patio, se lo diré a la policía. Creo que ya tienes suficientes antecedentes como para no meterte en líos», dijo Peter con una sonrisa. Ken se alejó inmediatamente del coche. Al parecer, el hombre le había puesto en su sitio. Bárbara se retorció en su asiento, aliviada solo cuando por fin exhaló. Sentía como si todo el mundo a su alrededor se hubiera congelado. Bueno, bien está lo que bien acaba. Nunca debería haber venido aquí. Lo importante es que es hora de volver a casa. Había olvidado cómo es este lugar. Vives así unos meses y es como si estuvieras en otro mundo, dijo. Bárbara pensó lo mismo. Realmente se sentía como si estuvieran en otro mundo. No era así en absoluto. Casas viejas y destartaladas, gente claramente borracha. No te preocupes, ni siquiera se acercará a la casa. ¿Qué? No sé qué, Ken. Todos estos locos se pegan. Si se enteran de que tenemos cámaras allí, tendrán miedo de asomar la nariz, dijo con una sonrisa. Bárbara le sonrió, pero le costó admitir que no era tan valiente como a él le hubiera gustado. Cuando se hubieron alejado lo suficiente, se sintió mucho mejor. Cogió uno de los diarios y empezó a hojearlo. Había leído los diarios de su padre cuando era mayor, podía leer su letra con facilidad. ¿Algo interesante?, preguntó Peter. Aún le preocupaba que pudiera haber algo allí que fuera completamente inapropiado para ella. Ya estaba bastante nerviosa. Y ahora estos diarios. No puedo decir que sea nada interesante, pero es seguro que nuestro padre va a ir a la cárcel. Escribe dónde compró hierba, dónde es mejor, con quién no coopera, a quién puede comprar al por mayor. Aquí habla de diferentes mujeres, pero algunos nombres se repiten, y otros parecen haber desaparecido. Me da miedo incluso especular qué les pasó a esas desafortunadas. Ella dijo. ¿Seguro que quieres leerlos?, preguntó él. Bárbara guardó silencio. Ya no sabía cómo explicarle por qué era tan importante para ella encontrar a su madre. Deseaba tanto que su madre estuviera allí para ella, para no tener que volver a vivir todo aquello. Quería echarse sobre su hombro, llorar, solo tocar su mano, decirle lo mal y lo duro que era, porque solo su madre podía entenderla. No sé cómo explicártelo. Solo quiero saber al 100% si mamá está viva o no. Quiero saber si nos echó de menos o si simplemente nos dejó sin remordimientos. Quiero saberlo de verdad. No te creerías lo mucho que quiero saberlo. Durante toda mi infancia pensé en que me dejaría, que tenía tantas ganas de verla. Pero en lugar de eso soporté la humillación de mi padre. Si tengo que reunir información sobre mi madre poco a poco en mis diarios, lo haré, dijo ella. Peter no le dijo nada más. Guardó silencio y no volvió a mencionar los diarios hasta que llegó a casa. Se detuvo frente al bloque de apartamentos de ella, y ella le dio las gracias por ser paciente con su petición. Ya sabes, si de repente decides que vas a guiarte por las notas de tu padre, bueno, quién sabe, a lo mejor eres capaz de averiguar algo. Personalmente creo que es una pérdida de tiempo. Pero si te da tranquilidad, que Dios te acompañe, que así sea. Prepararé la casa para venderla, limpiaré todo. Y mientras tengamos oportunidad de venderla, mientras forme parte de nuestra propiedad, intentaré deshacerme de ella como pueda. Y si no, siempre puedes volver a revisar todos esos cajones, me dijo. Pero no vayas solo. No sé qué estarán tramando esos cabrones, preguntó Bárbara. Él asintió con la cabeza. Le sonrió. Le apretó la mano con fuerza para que ella sintiera su apoyo. Y ella agradeció que siguiera apoyándola, a pesar de que claramente pensaba que estaba equivocada. Cuando salió, siguió su coche con la mirada. Era una pena que no se fueran a ver pronto. Bárbara quería pasar unos días mirando esos diarios, leyéndolos detenidamente, a ver qué cosas interesantes podía descubrir. Estaba segura de que había algo importante en esas anotaciones. Bárbara seguía sin poder dormir.
Se pasó toda la noche leyendo los diarios, anotando lugares, personas que podrían saber algo. Tenía una sensación extraña, como si estuviera metiendo las narices en lo que no debía. Al fin y al cabo, de eso se trataba. Sin embargo, no iba a echarse atrás. Si su padre era el hombre que le había arrebatado a su madre, no iba a dejarlo pasar. Lo único que quería era llegar a la verdad. Una fantasmal esperanza de que su madre estuviera viva la hacía seguir adelante. El miedo era llegar a alguna verdad que le revelara a su padre con un nuevo y repugnante lado. Cuando hubo estudiado lo que pudo y se dio cuenta de que no era ni mucho menos el último diario, la historia se conoció poco después de la desaparición de su madre. Había que buscar mucho o aceptar el hecho de que su padre probablemente había quemado esos diarios, los había destruido. ¿Quién sabe? Quizás se deshizo de ellos porque había más pruebas. ¿Seguro que quieres ir?, preguntó Peter por última vez. Ella le había contado todo lo que había aprendido. Ahora había decidido con seguridad que tenía que seguir la ruta que había esbozado en una hoja de papel. Él sabía que era una tontería preguntar, ella iba a ir, quisiera él o no. Voy a ir de todos modos, no me importa. Aunque descubra algo malo, al menos será la verdad. Cualquier verdad es mejor que lo desconocido, dijo ella. Peter no podía estar personalmente de acuerdo con ella. Pensaba que en algunos casos era mejor ser felizmente ignorante que saber la verdad. Se hizo a un lado para que su mujer no le oyera. Salió al balcón. ¿Seguro que no es el último diario?, preguntó. Eso es, estoy completamente seguro de que no es el último. Sin embargo, algo me dice que mi padre acaba de deshacerse de los demás, dijo ella. Bueno, intentaré encontrar algo si puedo. Para ser sincera, no me apetece mucho entrar en esa habitación secreta. De verdad que no. Solo tengo un deseo: llamar a la policía lo antes posible, dijo. Era como si Peter intuyera que no era tan sencillo. Una corazonada le decía que no debía entrar allí sin saber qué estaba pasando. Cuando Bárbara recogió su coche del taller, creyó casi de inmediato que tenía que ir de inmediato. Temía que cada segundo de procrastinación repercutiera tarde o temprano en que nunca alcanzara su objetivo. Quién sabe si después no podría encontrar ninguna prueba. Encontró otra foto de su madre y la guardó en el bolso. Encontró una foto reciente de su madre en una de sus agendas recientes y se la llevó inmediatamente. La guardó por si tenía que enseñársela a alguien. Sabía que tarde o temprano conocería a alguien que supiera algo de su madre. Y estaba tan segura de esas cosas que tal vez nadie podría asegurarle lo contrario. Y luego por aquí, ahora a la derecha. Y luego, repitió Bárbara frente al mostrador de recepción de la pequeña posada de carretera donde se había detenido a descansar un rato. La mujer que estaba detrás del mostrador tenía los ojos un poco entrecerrados, mirando atentamente el mapa. Y aquí, a mano derecha, hay un pueblo. No tiene pérdida. Está todo quemado, dijo la mujer. Agitó la mano. ¿Quemado?, preguntó sorprendida Bárbara, que era nueva en la zona y no conocía las indicaciones básicas de los lugareños. Sí, hubo un gran incendio hace unos años. Llegó y quemó todos los campos, y luego se extendió al pueblo. Así que ahora el pueblo es un recordatorio viviente de que es mejor no quemar hierba. La mujer sonrió con tristeza. Su busto se estremeció. Respiró hondo y volvió a inclinarse sobre el mapa. Puso su grueso dedo sobre el papel satinado y lo guió exactamente por la ruta que Bárbara debía tomar a continuación. Ahora, después del pueblo, ¿hacia dónde?, preguntó la muchacha. Gira y sigue recto, no tienes por qué preocuparte. Recuerda, después del pueblo quemado gira a la derecha y sigue recto. Y pasarás por la aldea que necesitas. No te lo perderás, así que no tienes por qué preocuparte, dijo la mujer. A la vuelta te pasarás por aquí y charlaremos. Sobre todo porque prometiste contarnos cómo acabó tu búsqueda. Bárbara sonrió. Había prometido contarlo. Sin embargo, su mente estaba hecha un lío. Ya había estado en varios sitios. Allí habían reconocido fácilmente a su padre y la habían tratado con inmediata antipatía. Pero se relajaron cuando supieron que el hombre ya no estaba vivo. Bárbara se dio cuenta de que, evidentemente, su padre había tenido sangre en muchos sitios. Y debió de dejar un mal recuerdo en la mente de mucha gente incluso después de muerto.
Bárbara salió del hotel e inmediatamente sintió escalofríos. El viento helado soplaba a través de ella, haciéndola estremecerse con cada brisa. Tenía una sensación extraña, como si hubiera viajado demasiado lejos. Según el mapa, estaba muy lejos. Había trazado la ruta a propósito para no tener que volver atrás. Había ido poco a poco. Pero si antes había estado entusiasmada, ahora su fe se estaba desvaneciendo poco a poco. Llegaba a un lugar nuevo, obtenía un resultado negativo y se enfadaba tanto que no quería hacer nada más. Bárbara conducía por la carretera y no dejaba de mirar en la dirección donde debería estar el pueblo. Aún así, la mujer de detrás del mostrador de recepción tenía razón. Si no querías perdértelo, no podías perderte este pueblo quemado. Las casas negras, quemadas hacía tiempo, eran ahora el recordatorio viviente más verdadero de que el fuego podía traer mucho mal y problemas. Se detuvo, contempló este espantoso espectáculo y se obligó a seguir conduciendo. Cuando por fin llegó a la aldea deseada, exhaló y redujo considerablemente la velocidad. Ya había preguntado a 2 de los habitantes, pero todos se limitaron a mover la cabeza negativamente. Jovencita, deberías ir a ver a la tía Dinara. Ella conoce a todo el mundo. Creo que lleva viviendo en este pueblo desde principios de siglo, dijo el hombre, y luego sonrió. Se estremeció. Miró a su alrededor como si temiera que Dinara le oyera. Bárbara le dio las gracias, volvió al coche, y se alejó ya siguiendo los nuevos puntos de referencia que ahora le daba aquel extraño hombre, que claramente temía que la misma Dinara se diera cuenta de que la había aconsejado. Bárbara se detuvo frente a una enorme casa de gitanos, donde había muchos hombres. La miraban fijamente, y ella temía que al menos uno de ellos se acercara al coche. Pero ninguno lo hizo. Una joven gitana de pelo negro y coleta alta se le acercó. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta, que le rebotaba a cada paso. Sonreía ampliamente, mostrando su amabilidad, pero Bárbara seguía sintiendo que algo no iba bien. No tengas miedo, somos gente amable. No has venido aquí por nada, ¿verdad? ¿Quieres que mi madre te diga la buenaventura?, preguntó la niña. Estoy buscando a una mujer, y puede que haya estado aquí. Aquí tengo su fotografía. Me han dicho que aquí había una tal Dinara que podría haberla visto, dijo Bárbara. La joven gitana miró primero a Bárbara y luego a la fotografía. Se preguntó. ¿Tu madre es tuya?, preguntó. No te preocupes, no puedo leer la mente ni adivinar. Así que adiviné. Es que te pareces mucho a ella. Mi bisabuela ha estado muy enferma últimamente. No puede levantarse de la cama. No dejamos entrar a extraños en casa. Perdone, ¿puedo hacerle una foto? Se la pediré y vuelvo enseguida. Bárbara le dio las gracias. La joven gitana desapareció. Bárbara cerró las cerraduras del coche por si acaso, y los hombres que a veces la miraban soltaron una risita. Y uno de ellos incluso levantó las palmas de las manos conciliadoramente, como para demostrar que no representaban ningún peligro para ella. A Bárbara le pareció que había pasado una eternidad hasta que regresó la joven gitana. Seguía sosteniendo la fotografía. Su mirada era seria. La alegría de su rostro había desaparecido. Te mentí, yo también la vi, dijo encogiéndose de hombros. Es que no me acordaba, era demasiado joven cuando la vi. Siento haberte mentido, mi familia no es así. No nos mentimos a nosotros mismos ni a los extraños. Le entregó la fotografía. La joven gitana seguía de pie, mirando a los hombres, luego distraída de nuevo. La bisabuela dice que la recuerda, dice que solo estuvo aquí unas semanas, huyendo de algún bicho raro. Lo siento, supongo que llamaron monstruo a tu padre. De todos modos, al parecer, ella estaba buscando un escape. Pero era demasiado peligroso para ella estar aquí. Durmió en nuestro establo durante 2 horas antes de irse. Las últimas noches, supongo que tenía miedo de que saliera mal. Ahora está en otra parte. O mejor dicho, se ha ido a otra parte. Si está viva o no, no te lo puedo decir. Dame el mapa, te lo enseñaré, dijo la gitana. Bárbara se agachó inmediatamente, sacó la tarjeta, la sacó y se la dio al gitano. Bárbara salió del coche. La joven gitana se inclinó sobre el capó, desplegando la tarjeta. Olía agradablemente a un perfume delicado y dulce. Mientras miraba el mapa, los rayos del atardecer iluminaban su rostro,
oscureciendo aún más su morena piel. Está a unos 10 kilómetros en esta dirección, todavía al norte de aquí. Pero no te recomiendo que vayas ahora. No querrás entrar de noche en un pueblo extraño. No es un pueblo, no querrás exponerte. Me entenderás como una chica, dijo la gitana. No tengo otro sitio donde ir, dijo Bárbara con franqueza. Mi casa está a 15 horas como mucho, y eso si conduces sin semáforos ni paradas. Así que supongo que tendré que seguir un buen consejo de todos modos. Retrocede. Gira a la izquierda a unos 2 kilómetros. Hay un motel junto a la carretera. Mejor esperar allí que arriesgarse. Luego por la mañana, cuando te despiertes, ve por allí. A ver qué hay. Sí, te espera un viaje duro. Tu bisabuela enferma dice que has pasado por suficiente dolor para 10 vidas. Pero este viaje no te dará tranquilidad, dijo la joven gitana. Se quedó callada y Bárbara no supo qué decir. La bisabuela dice que todo mejorará para ti, pero solo cuando se sepa toda la verdad. Y entonces, cuando lo des por hecho, te sentirás mejor, mucho mejor que antes. Dijo. Bárbara le dio las gracias, subió al coche y decidió seguir su consejo. Dio marcha atrás y condujo hasta el motel, que como se vio, tenía muchas plazas libres. La joven gitana tenía razón. Era mejor pasar la noche en el aparcamiento de un motel que en un lugar desconocido. La habitación que le dieron era sencilla, sin florituras ni decoración de ningún tipo. Una cama grande y mulida, una alfombra beige claro quemada en varios sitios por los amantes del tabaco, una botella de agua, una taza, una bandeja transparente, un pequeño cuarto de baño con una ducha y un retrete. También había una mesa diminuta en la que apenas cabía un plato. Bárbara se tumbó en la cama y se durmió casi de inmediato, frustrada por no haber podido averiguarlo todo hoy. Cuando se despertó por la mañana, sintió que iba por buen camino. Con un poco más de tiempo seguramente sabría qué hacer a continuación. ¿Qué le había ocurrido a su madre? De repente tuvo la esperanza de encontrarse allí con su madre. Bárbara imaginó que veía a su madre, la reconocía y se arrojaba a sus brazos. Se abrazarían, llorarían. Mamá se daría cuenta por fin de lo equivocada que había estado. Bárbara bebió café, desayunó, subió al coche y se dirigió al pueblo que le había indicado la joven gitana. Sus premoniciones eran confusas, e intentaba no pensar en nada en absoluto ni repasar posibles escenarios en su cabeza. Cuando se detuvo, comenzó a recorrer las calles para encontrar la casa de la que le había hablado la joven gitana. Allí estaba, una casa grande y espaciosa, con una valla blanca y un porche de color claro cubierto de uvas. Ahora solo quedan ramas retorcidas de las uvas. «Hola, ¿puedo hablar con usted?», preguntó volviéndose hacia el hombre. El hombre, un hombre de rostro severo y barba bastante espesa, la miró. Estaba sentado en el porche, en una gran mecedora. Por primera vez se limitó a mirarla. Luego, interrumpiendo su lectura, se levantó. No le contestó ni una palabra. Se dirigió directamente hacia ella. El hombre que se había acercado a la puerta la miró atentamente. Ella sonrió y le saludó con la mano, con la esperanza de que eso la animara un poco. «¿Qué quiere usted aquí?». «¿Quién es usted?», preguntó mirándola atentamente. Bárbara se dio cuenta de que probablemente acababa de reconocerla. Se parecía mucho a su madre. No era de extrañar que la reconociera enseguida como Rihanna. «Creo que he encontrado a la persona que necesito», dijo Bárbara. Y la esperanza en su interior tembló. «No te entiendo nada», dijo él, sin dejar de mirarla. Ella se encogió de hombros un poco visiblemente. La propia Bárbara no podía reunir el valor, el coraje para contárselo todo a aquel hombre. Y, sin embargo, él tenía todo el derecho a saber quién era ella. «Busco a una mujer. Esta es su fotografía. He estado en muchos lugares. No creo que necesite contarle todo. De todos modos, me remitieron aquí. Me dieron un boceto de cómo era su casa, así que la encontré. Por la forma en que reaccionaste ante mí, probablemente sabes exactamente quién soy», dijo ella. El hombre estiró la mano y cogió la foto de Rihanna, mirándola. La hizo girar entre sus manos como si fuera un objeto sin sentido. Se la devolvió. El hombre volvió a mirarla dubitativo. «Soy su hija, y la foto es de Rihanna, mi madre. Por favor, si sabe algo de ella, dígamelo», suplicó Bárbara.
Ya podía ver que él no tenía ningún deseo especial de decirle nada. Había súplica en sus ojos. Ya no sabía cómo persuadir a aquel hombre, cómo rogarle que se diera y le contara todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Si buscas a Rihanna viva, no puedo ayudarte», le dijo. Volvió a coger y le devolvió las fotos. Ella le miró y se dio cuenta de que no sabía cómo contárselo todo. Bárbara estaba dispuesta a escuchar cualquier verdad. El hombre se pasó la mano por la espesa barba. De repente sonrió, como si recordara algo agradable. Y luego su sonrisa se volvió muy triste. «Vaya, la persona por la que una vez la dejé está delante de mí. Bueno, puedes entrar si no tienes miedo. Y si tienes miedo, en el cenador de aquí siéntate, te contaré al menos todo lo que sé», dijo. Naturalmente, Bárbara eligió el cenador. Se sentó nerviosa jugueteando con los dedos. Sus finos dedos golpeaban de vez en cuando el tablero de la mesa. Trajo una tetera grande y una bandeja de dulces y la puso sobre la mesa. El hombre trajo un tarro de miel, vertió la fragante y perfumada miel en una taza y le tendió una a ella. Cuando conocí a Rihanna, estaba casada. El hombre con el que estaba casada era un auténtico friki, por si sirve de algo. Así que decidí darle una vida diferente. Quería llevármela, mostrarle que la vida puede ser diferente. Pero no terminó bien. «No hay nada que ocultar», dijo el hombre. Bajó la cabeza. «¿Por qué dices que la dejaste por mí? Sabías que estaba casada. Debías saber que tenía 2 hijos», dijo ella. Bárbara miró al hombre detenidamente, como si tratara de ver de antemano si le mentía o no. «Ese es el problema. Sabía que estaba casada, pero no me había dado cuenta de que tenía hijos. Le pregunté a Rihanna 2 veces si tenía hijos. Me dijo que su marido quiere, la obliga, pero ella se niega. La creí porque Rihanna nunca me mintió», dijo encogiéndose de hombros. «Me la llevé y empezó la pesadilla. Nos persiguió, nos buscó, pero me aseguré de que nunca nos encontrara. Y Rihanna estaba agradecida por ello. Pero entonces ocurrió algo que nos dejó fuera de combate a los 2. Vino la policía. Dijo que supuestamente la había robado, que tenía hijos pequeños que había dejado al cuidado de un padre tirano». Dejó de hablar. Al parecer, eso era lo que temía decirle. Rihanna los había abandonado por voluntad propia. Había elegido a otro hombre. Había abandonado a sus hijos. Descubrió exactamente lo que más temía. Cuando llegué a casa, o mejor dicho, al lugar que considerábamos nuestro hogar, ella ya estaba recogiendo sus cosas, gritando que él la había encontrado, que ahora tendría que huir de nuevo. Y yo la miraba y no entendía cómo una madre podía abandonar a sus bebés. Y no solo abandonarlos, sino abandonarlos por un hombre. Dijo con las manos cruzadas. Entonces le di un escándalo. Le dije que no quería estar más con ella. De todos modos, no viví un solo día sin sentir lástima por ella. Creo que hasta el último día, hasta el día en que me muera, lamentaré haberla abandonado, no haberla ayudado, porque solo porque yo resulté ser un bicho raro, ella no está viva ahora. Quién sabe, tal vez si yo hubiera mostrado un mínimo de nobleza, tal vez ella estaría viva ahora», dijo el hombre. Bárbara abrió la boca, pero él levantó la mano. Quería que se callara un rato. Tenía algo que decirle, pero necesitaba fuerzas para decirlo. No sé qué pasó después. Solo sé que me llamaron y me dijeron que habían sacado su cuerpo del río. Tenía una cuerda alrededor del cuello y una roca atada a ella. Salió flotando. Al parecer la cuerda era demasiado larga. Los pescadores la recogieron, la reconocieron, y me llamaron enseguida. Entonces me di cuenta de que era un bicho raro, dice el hombre. ¿Crees que mi padre la encontró? ¿Crees que la ahogó?, preguntó Bárbara. Para ella era muy importante escuchar la respuesta del hombre al que su madre quería tanto. Al parecer, su madre le quería tanto que habría renunciado a sus hijos solo por tener la oportunidad de entablar una relación con él. Para ser sincera, eso es lo que pensé de inmediato. No profundicé más en el tema. Después de todo, no va a traerla de vuelta. Siento, cariño, que hayas buscado a tu madre viva y lo único que hayas encontrado haya sido su recuerdo. Supongo que no soy el hombre que buscas, dijo. Tenía una sonrisa triste en la cara, y ella supo enseguida que se arrepentía amargamente de aquel día y de la decisión que había tomado. No te culpo. Después de todo, mi padre tenía muchos secretos.
No me sorprendería que mamá no fuera la única a la que persiguió. ¿Sabes? Creo que me voy a ir a casa. He estudiado todos los diarios de mi padre, construí todo un itinerario donde podría averiguar algo sobre mi madre. Me costó mucho trabajo encontrarte. Te agradezco mucho que me hayas ayudado, dijo Bárbara tocándole el hombro. Sonrió ligeramente, pero su sonrisa estaba llena de tristeza. ¿Te pareces tanto a ella? Al principio no me lo creía, estaba asustada, pensaba que era un fantasma. Lo siento, pero es culpa mía que se haya ido, me dijo. Antes de despedirla, le preparó unos tarros de miel, queso casero, pan casero. La mujer que miraba de vez en cuando por la ventana tenía claramente miedo de salir. Este hombre seguramente era feliz en su nuevo matrimonio, en su nueva relación, pero seguía sin poder olvidar a su madre. Mira, perdona si la pregunta te parece tonta, pero ¿puedes darme su foto?, me preguntó. Sí, por supuesto, dijo Bárbara. De todas formas, no era la fotografía en sí, era solo una copia. Bárbara le entregó la fotografía. El hombre se la guardó inmediatamente en el bolsillo, y por un segundo su rostro se iluminó de nuevo, para luego volverse sombrío, lleno de tristeza. Bárbara subió al coche y se despidió de él, se incorporó a la carretera, conduciendo hacia su casa con el navegador por satélite, y esperando llegar mucho más rápido. Pensó en parar lo menos posible para llegar a casa. Cuando Bárbara miró su teléfono se llevó una gran sorpresa. Vio varias llamadas perdidas de su hermano. Frunció el ceño como si se hubiera perdido algo importante. Bárbara se estremeció. Inmediatamente le vino a la cabeza la idea de que tal vez su hermano había encontrado algo en casa, y ella no había podido responder a tiempo. Se acercó el teléfono a la oreja, y esperó a que los pitidos cambiaran a la voz de su hermano. Y cuando habló, sintió pavor. «Bárbara, ¿has viajado ya muy lejos?», preguntó él. «Bueno, me queda 1 hora y cuarto, pero no pienso conducir sin parar. No sé, en la carretera pasan cosas. No creo que pueda planificar mi viaje de ninguna manera. Estoy muy lejos», dijo en tono cambiante. «De todos modos, en cuanto llegues a casa, si tienes fuerzas, ven directamente aquí. Ya sabes, a casa de tu padre. Desde luego tengo algo que enseñarte. Y cuanto antes vengas y lo veas, mejor», dijo él. Ella asintió. Bárbara miró el cronómetro, pero se dio cuenta de que no se arriesgaría aunque quisiera. Conduciría hasta el lugar tranquilamente, dormiría un poco, y luego hablaría con su hermano. Cuando llegara a casa de su padre, se sentiría mucho mejor estando allí, sabiendo que ya no había ningún secreto sobre su madre. Con su padre muerto, nadie sabría nunca la verdad, y nadie sabría nunca si él la había amenazado, si él había sido la razón por la que la habían encontrado en el río. A Bárbara se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar en su madre. La idea de que su madre renunciara tan fácilmente a sus hijos, mintiendo además sobre su ausencia, le dolía. Bárbara pasó la noche en un hotel. Decidió descansar y volver a casa de un tirón por la mañana. Estaba agotada. Las lágrimas, las preocupaciones, el largo y difícil viaje habían acabado con todas sus fuerzas. Cuando se despertó por la mañana, no se sentía descansada. Al parecer, debería haber dormido unos días. Peter la esperaba en la puerta. Cuando Bárbara llegó en coche, ya se sentía mucho más ligera que la última vez. Tal vez fuera porque tenía coche, y ahora podía salir en cualquier momento sin esperar a su hermano. O tal vez porque la única cosa que la había estado molestando por fin se iba no solo de esta casa, sino también de su alma. Después de saber lo que le había pasado a su madre, fue como si se sintiera aliviada de estar aquí. Era como si le hubieran quitado una enorme piedra del alma, pero aún no se había dado cuenta del impacto que tendría en ellos el descubrimiento de Peter en aquella habitación tan extraña. Lo primero que hizo fue contarle a su hermano todo lo que había averiguado sobre su madre. Él la escuchó, asintió, pero no dijo nada. No pidió que lo llevaran a la tumba, no explicó nada en detalle. Era como si no tuviera poder sobre él. Hizo un gesto a su hermana para que le acompañara. Bárbara se sorprendió de que no hiciera más preguntas. Le miró. Enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. Le siguió despacio, sin dejar de mirar a su alrededor. Todavía no habían limpiado la casa. Al parecer, solo había venido el día que la llamó. Ya había llamado a la policía. Creía que no llegarías nunca. Lo siento, pero no creo que podamos esperar aquí más tiempo.
dijo. Bárbara miró a su hermano. No dijo nada. Asintió. Al parecer, sus palabras fueron más que suficientes para que ella no preguntara nada más. La llevó a la habitación secreta, y resultó que donde estaban las tablas había otro lugar secreto. Si retira la alfombra, justo detrás hay una pequeña puerta difícil de ver a menos que la señale. La abrió y dentro había callas. Bárbara se agachó para coger una de ellas, pero él la apartó, metió la percha y sacó la caja. La percha quedó en pie. Se congeló en el lugar. No lo entiendo, dijo Bárbara. Miraba hacia aquí y no entendía qué pasaba. Había bolsas y bolsas y bolsas, todas bien apretadas. Una de las bolsas transparentes parecía contener una peluca. Si Bárbara supiera lo que realmente había dentro. Luego sacó otra caja, evitando igualmente tocarla con las manos. Allí también había cosas, pero diferentes. Y ahora Bárbara empezó a darse cuenta de que probablemente aquello era todo lo que quedaba de las chicas que aparecían en los diarios de su padre. Gritó y se tapó la boca con las manos. Él la sacó de la habitación y se oyeron las alarmas de los agentes de policía que entraron en la casa. Resultó que habían llegado muchos más. Un hombre delgado con bigote gris miró atentamente primero a la chica y luego al hombre. ¿Nos ha llamado usted?, dijo señalando al joven. Entonces vendrán conmigo. Y usted, por favor, salga de la casa. A Bárbara le sorprendió un poco aquella insolencia, pero comprendió que formaba parte del proceso de trabajo, y al parecer, no tenía más remedio que acatarla. Su hermano guió a los policías y les dijo qué caja había tocado. En las demás no debería haber huellas. El policía le escuchó atentamente, pero de repente oyó que todos discutían en algún lugar del piso de abajo. Se asomó a la habitación secreta y bajó un momento. ¿Qué está pasando aquí? Te dije que esperaras en el coche, dijo el hombre descontento, y vio a otro policía discutiendo con Bárbara, que intentaba pasar. Estos son los diarios de mi padre. Todo lo que hemos conseguido encontrar, dijo ella. El hombre frunció el ceño. Hizo un gesto al otro policía, que se llevó los diarios. Pero la chica seguía sin poder entrar en la casa. ¿Quién más sabía que estabas aquí?, preguntó volviéndose hacia Bárbara. Era una pregunta que ya le había hecho al joven, pero ahora quería escuchar a la chica. Un borracho desordenado de la zona. Se llama Ken. La última vez que nos visitó, hizo un comentario, nos amenazó. No pensé mucho en ello en ese momento, pero supongo que debería haber prestado atención. Entonces, no sé, me fui, buscando en los diarios de mi madre. Bárbara dijo. ¿Y la encontraste?, preguntó. Bárbara vio que su expresión cambiaba. Se dio cuenta de lo importante que era para ella. Y también se dio cuenta de que tal vez el crimen que se había cometido hacía tanto tiempo estaba en realidad delante de sus narices. Aquel hombre recordaba perfectamente la desaparición de Rihanna, como la habían buscado, pero habían dado por hecho que se había escapado sola. Y luego se enteraron de que se había suicidado. Sí, encontraron a alguien que la conocía, excepto que entonces todo se mezcló. Es como si fuera un montaje. La encontraron en el río con una cuerda alrededor de su cuello, con una gran roca, pero debido a la larga cuerda, ella nadó. Dicen que se ahogó, pero estoy segura de que su padre la encontró, dijo Bárbara. ¿Y en los diarios?, preguntó. Terminan casi inmediatamente después de que mamá desapareciera del todo. No creo que los dejara intactos, dijo Bárbara. Cuando Peter salió, ella ya estaba de pie esperándole. Bárbara habló con el policía y se tranquilizó un poco. Sin embargo, su sistema nervioso estaba al límite. Parecía que ya no podía ser responsable de sus propias reacciones. Cuando se lo contó todo, acababan de obligarles a salir de la casa. Habían establecido un cordón y no dejaban entrar a nadie. Peter estaba seguro de que ahora también pondrían guardias para que no entrara nadie sospechoso. Pequeños diablillos. Espero que vuestro padre os dé una lección en el otro mundo, dijo Ken, que estaba de pie como un escollo, observando cómo la policía acordonaba la guarida de su empresa. Padre arderá en la caldera. No le importaremos, dijo Bárbara. Sabes, tu padre también escribió muchos diarios sobre tu grupo. Creo que sabe dónde están los demás. Ken se tensó cuando un agente de policía salió a su encuentro. Quiso gritar algo, pero no lo hizo. Al parecer, no quería estorbar. Se presentó con el pecho hinchado de orgullo,
Pero su bravuconería no le estaba ayudando en absoluto. Bárbara subió al coche. Por un lado estaba disgustada y por otro muy decepcionada. Esperaba que supieran la verdad enseguida. Pero al cabo de una semana o un mes, nunca recibieron una llamada. Peter se había reconciliado por fin con su mujer. Venía menos a menudo, pero seguía llamando con regularidad. Ella se estaba cansando de intentar ponerse en contacto con él para discutir qué hacer con la información que había obtenido sobre su madre. Bárbara estaba sentada en la cocina. Tenía una gran taza de cacao caliente y dulce en las manos. Miraba por la ventana. A veces sus pensamientos eran confusos, se volvían insoportablemente pesados, como si no pudiera controlarlos. Cuando sonó el teléfono, no lo cogió de inmediato. Primero se miró las manos y luego el teléfono. Ni ella misma sabía por qué reaccionaba así. Alargó la mano, cogió el teléfono y se lo puso en la oreja. «Bárbara, ¿puedes venir a comisaría? Ha ocurrido algo. Me gustaría que estuvieras allí». «Bueno, no quiero que estés allí, pero lo sabrás más tarde en el juzgado. Espero que vengas». Eso dijo. Bárbara dijo que estaría allí pronto. Fue a prepararse. Él le dio la dirección, pero ella ya sabía a dónde tenía que ir. Cuando pensaba en lo que su padre le había hecho, en el miedo en el que había vivido todo este tiempo, no le cabía en la cabeza. Pero ahora iba a la policía y por fin su padre sería castigado por algo. Un castigo póstumo. Si no recibe más castigo porque está enterrado, al menos los familiares de todas esas víctimas podrán obtener algunas respuestas. Cuando Bárbara llegó, no tenía rostro. Un lienzo blanco y ojos oscuros cansados. Parecía angustiada, infeliz. Su hermano la agarró por los hombros, la sintió temblar por todas partes. Ambos se dieron cuenta de que aquella conversación no acabaría bien. Su padre no era un ciudadano respetuoso con la ley, pero parecía tener una serie de delitos que ellos desconocían. Cuando los condujeron a la habitación, el agente de policía se marchó. El único que quedaba era el hombre alto de pelo gris, que al parecer era un oficial superior. Llevaba en la mano un montón de papeles, los había dejado a un lado y ahora miraba a los niños. ¿Realmente dependía de él contarles cómo había sido su padre? ¿Realmente dependía de él el recuerdo que tendrían de él? No le gustaba informar a las víctimas ni a los familiares de los autores de lo que había aprendido. Pero a veces tenía que ir más allá. Hemos aprendido cosas muy desagradables sobre el caso. Espero que no me maldigan cuando se enteren. Los familiares no suelen soportarnos. Creen que nos hemos equivocado. Él dijo. Créame, no nos hacemos ilusiones sobre nuestro padre, dijo Bárbara. Peter asintió. No había otra forma de decirlo. Esas cajas que encontraste. Básicamente, es todo lo que cortó de sus víctimas. Guardaba pelo, ropa, objetos personales, incluso la huella de pintalabios de su camisa. Eso es lo que encontramos. El policía dejó de hablar. Su rostro se volvió serio. En fin, nunca había visto nada igual. Realmente no sé qué clase de monstruo hay que ser para hacer algo así impunemente. Se fue a la tumba sin ser castigado por su crimen. Les entregó los papeles y cuando Peter los miró, se estremeció. Fotografías de chicas muy jóvenes que habían caído con su padre y que, al parecer, no estaban destinadas a ver la luz blanca. Todo estaba allí. Todo lo que habían conseguido desenterrar y, naturalmente, lo que podían mostrar. La parte estaba cerrada y el hombre que se sentaba tras el gran escritorio movió la cabeza negativamente. No estaba solo. Toda la banda estaba implicada allí. Daba miedo imaginarlo. Todas esas chicas podrían haberse salvado si una sola de ellas se hubiera topado con alguna que otra sospecha, dijo. Peter y Bárbara permanecieron sentados en el estudio durante otra hora, escuchando lo que les contarían sobre su padre. Bárbara decidió que había sido un error ir al funeral de su padre. Debería haber sido enterrado por el Estado en algún lugar a las afueras del vertedero, sin honores, ni siquiera mínimos. Este hombre no merecía ni siquiera un elogio fúnebre, ni siquiera un ataúd. Esa gente debería haber sido embolsada y arrojada a un vertedero o al bosque para que se la comieran los animales salvajes. Bárbara subió al coche, mirando de vez en cuando a su hermano. Se dio cuenta de que estaba tan sorprendido como ella. Ambos decidieron ir directamente a contárselo todo a Faina. Al fin y al cabo era su hermano. Mientras se dirigían al bloque de pisos, estaban preocupados.
de que esto pudiera ser un golpe para ella. Pero no podían dejarla a oscuras, sobre todo porque la policía no tardaría en llegar a ella. Tendría que declarar y contar todo lo que sabía sobre su hermano. Cuando Bárbara y Peter entraron en la habitación, Faina parecía llorosa. Se desplomó sobre el hombro de Bárbara sollozando. Enseguida quedó claro que la policía ya había entrado, la había interrogado, probablemente insinuando cargos. Si me hubieran dado 1001 intentos de adivinar, no lo habría adivinado. Era el más asqueroso. Pero nunca pensé que fuera capaz de algo así, dijo ella. Movió la cabeza negativamente. Faina parecía confusa. Todos hemos estado allí, todos hemos visitado esa casa, hemos visto a esos bichos raros con los que se juntaba. ¿Y qué? ¿Podríamos haber pasado por alto todo eso? Es difícil de creer. Faina se quedó en silencio. Todos los presentes pensaban en lo que se habían perdido. ¿Por qué no se habían dado cuenta enseguida de la clase de hombre que era y de lo que era capaz? También se habían enterado de lo de nuestra madre, dijo Bárbara. Ayudé a vuestra madre a escapar. Nunca te lo dije. Sé que no me perdonarás, pero ayudé a tu madre a escapar, dijo Faina de repente. Bárbara se estremeció, mirándola fijamente. No se esperaba una confesión así. Miró primero a su hermano y luego a su tía. La he visto atormentada. Una vez intentó escapar. Conoció a un hombre y le dijo que estaba enamorada, que quería empezar una nueva vida. Acordamos que yo la vería primero y luego, cuando tuviera la oportunidad, te recogería y te llevaría con ella. Ella no me dijo que realmente no quería recogerte. Yo soy la razón por la que se ha ido, dijo Faina. No sé dónde estaba, pero cuando apareció un hombre extraño y dijo que quería saber más de ella, que quería arrancarla de las garras de su marido, le dije que sería difícil hacerlo sin niños. Se sorprendió. Ya entonces me di cuenta de que no me había contado nada de ti. Faina no paraba de decírmelo. No sabía dónde estaba su madre, con quién estaba, pero sabía que su padre y el hermano de Faina probablemente no le darían una vida tranquila. Cuando fue a buscarla por todos esos diarios, estaba casi 100% segura de que nada bueno saldría de ello. Sabía que estaba muerta. Lo supuse, porque no había vuelto a saber nada de ella. Así que tenía miedo de hablar contigo. Pensé que no me perdonarías. Sois como mis propios hijos. No quería que mi estupidez de entonces afectara a nuestra relación ahora, dijo Faina. Ya han encontrado pruebas de que le puso una soga al cuello y la ahogó. Incluso cogió algunas de sus pertenencias para meterlas en otra de sus cajas. No eran personas para él, solo objetos para su truculenta exhibición, dijo Bárbara. Todos se quedaron en silencio. Peter miró a su hermana y notó con asombro la firmeza con que lo soportaba todo. Al parecer, los años de vivir con miedo la habían endurecido tanto que ya no reaccionaba ante lo que ocurría. Cuando Bárbara se quedaba sola en casa, las palabras de su tía volvían a ella una y otra vez, como si las recordara. No se ofendía por Faina. Bárbara se imaginaba lo dura que había sido la vida para su madre, cómo había sufrido, llorado, cogido rabietas, y solo quería una vida tranquila. Pero, en lugar de eso, había recibido un golpe en la respiración. Bárbara comprendió por qué Faina no había dicho nada, pero en realidad se habría alegrado mucho de que su tía hubiera hablado con ella, de que le hubiera contado algo sobre el pasado de su madre. Y ahora todo se mezclaba, obligándola a sumergirse en los recuerdos. La siguiente vez que los vio, a ella y a su hermano, después de todas las vistas judiciales, todas aquellas mujeres llorando, los hombres con cara de piedra, los padres y familiares de las víctimas que veían a sus hijos y seres queridos como nada más que restos de piezas en una caja. Bárbara pensó que los destrozarían, pero nadie hizo nada. No tenía nada que ver con ellos. Ellos mismos sufrían a un padre opresor, y al parecer, los que les rodeaban eran muy conscientes de ello. Peter recogió a Bárbara y la llevó a su casa. Volvía a tener problemas con su mujer, y ahora todo se había roto por completo. Mientras esperaba el divorcio, decidió quedarse en el piso de su hermana y ayudarla en este difícil período. Es bueno que te hayas quedado aquí. No es bueno que te hayas quedado por estas circunstancias. Pero cuando estás cerca, me siento mucho mejor, dijo la chica. Ella se sentó a la mesa, y él sirvió té. Ahora hablaban poco. Últimamente tenían muy poco tiempo para hablar. Ella se alegraba de que él estuviera a su lado,
porque las últimas semanas habían sido muy duras, en las que casi todos los días tenía que ir al juzgado o a la comisaría. Se sentaron alrededor de la mesa, hablando mucho, y su conversación iba saltando de tema en tema, luego tocando el tema de su padre, luego el trabajo, luego las relaciones familiares de su hermano. Ella misma nunca tendría una relación, nunca sería capaz de olvidar lo que su padre le había hecho, y nunca sería capaz de dejar que nadie se le acercara, por mucha terapia a la que se sometiera. No era suficiente. ¿Vamos a la tumba de su madre?, preguntó esperanzada. Él no le respondió nada. Bárbara volvió a guardar silencio. De algún modo, no veía a su madre tan sagrada como ella. Para ella, mamá era el rayo de luz más verdadero de la ventana, e intentó aferrarse a cualquier esperanza. Pero su hermano no quería que fuera a buscarla, no quería que la encontrara. E incluso más tarde, cuando ella se había enterado de la verdad, cuando había tenido la oportunidad de resolver el misterio que rodeaba a su madre, él no había estado de su parte. Bárbara miraba a su hermano con suspicacia, y él sabía que tarde o temprano tendría que contarlo. Ya que Faina había compartido su secreto, él también debería compartirlo con ella. Apenas recuerdas a tu madre, por eso la tratas así. De verdad, si realmente supieras cómo era, probablemente no la tratarías así. Entiendo que es una madre, y tienes una imagen en tu cabeza infantil de ella amándote, queriéndote y cuidándote. Pero yo no tengo esa imagen en mi cabeza, dijo Peter. Bajó la cabeza. ¿Merecía la pena destruir la ilusión de su hermana? ¿Debería haberle dejado algún misterio? Dejarla vivir y creer que mamá los quería, que simplemente los había echado de menos todo este tiempo, que los anhelaba, pero que nunca encontraba la manera de llevárselos. Cuando no estabas, tu madre se comportaba exactamente igual que tu padre. Bebían, fumaban, él la golpeaba. Ella hacía las maletas, se iba y volvía otra vez. Nada cambiaba. De repente se quedó embarazada y lloró. Todos los días se metía en baños calientes, salía al frío, saltaba, corría. Quería hacer cualquier cosa para librarse de ti. Y cuando naciste, no pasó ni un solo día contigo. Faina venía a buscarte a ti o a los dos. Mamá no quería que nacieras y no quería alejarnos porque no nos necesitaba, dijo Peter. Bárbara sintió que el resentimiento crecía en su interior. Sin embargo, había que aceptar que así eran las cosas. Al fin y al cabo apenas recordaba a su madre. Faina, en cambio, había sido una presencia constante en su infancia. Tal vez por eso Faina había accedido a ayudar a escapar a Rihanna. Quizás quería llevársela a propósito para aminorar el golpe a los niños. Excepto que el golpe principal resultó ser su padre. Siento haber arruinado su leyenda de una familia hermosa y feliz. Mamá no nos necesitaba. Es hora de afrontarlo. Siento no habértelo dicho antes. Me encantaba verte feliz, aunque fuera por cosas que estaban muy lejos de la verdad. Lo siento de verdad, dijo cogiéndole la mano. No te culpo. Quizá fue una suerte que no me dijeras nada enseguida. De verdad creía que nos quería de verdad. Bueno, como puedes ver, no lo hizo. ¿Sabes? Estaba empezando a darme cuenta de eso. Según sus diarios, escribió que no la dejaría matar a sus hijos. Y eso sonaba raro. Normalmente en familias así, las mujeres protegen a sus hijos. Pero eso no significa que esté lista para perdonar a mi padre por lo que me hizo, dijo Bárbara. Peter tenía una noticia más que quería darle. Pero después de todas las pruebas, las preocupaciones, le daba hasta miedo decirlo. Temía que su hermana no pudiera soportarlo. Quiero ir a la capital. Cuando quiera irme me quedaré solo. Conseguiré un trabajo. Ahorraré para un piso. No quiero dejarte. Me alegraría que te mudaras un poco más cerca, me dijo. Quiero proponerle a Faina que nos vayamos juntos y compremos un piso juntos. Viviremos juntos. Seremos felices porque nos va bien y estamos a salvo, dijo Bárbara. Tras su conversación, ambas decidieron mudarse a la misma ciudad. Cuando Faina se enteró de su plan, se puso muy contenta. Vendió su piso y también ayudó a vender el de Bárbara. Vendieron la casa de su padre, que se vendió por una locura, porque había gente muy rara que quería comprar la casa de un asesino en serie. Compraron un piso en la capital para Peter, aunque lejos del centro, y compraron 2 pisos más.
Uno estaba alquilado, y en el otro vivían Faina y Bárbara. Bárbara empezó a ver de nuevo a un especialista. Recordaba a su padre y a su madre con mucha más facilidad. Se dio cuenta de que, fueran como fueran sus padres, tendría que aprender a seguir adelante. Aunque a veces las noticias sobre su padre seguían recordándole el pasado, intentaba no sumergirse demasiado en ese dolor.